Antes de la acumulación de capital que concebimos actualmente, hay una acumulación originaria, que es como la base o el punto de partida, la prehistoria del capital actual y del régimen capitalista de producción. Él comienza hablándonos sobre el secreto de la acumulación originaria y nos dice que ni el dinero, ni la mercancía, ni los medios de producción, ni mucho menos los artículos de acumulación de capital son como tal capital por sí solos, sino que estos deben ir construyéndose. ¿Construyéndose a partir de qué? A partir de la interacción entre dos factores. Por un lado, los dueños del dinero, que son los propietarios de los medios de producción, y por otro lado, el obrero. Karl Marx dice que el capitalismo es como un brote del feudalismo. ¿Por qué dice esto? Él dice que el feudalismo tiene que desaparecer para que surja el capitalismo, porque en el feudalismo el señor feudal tenía retenidos a los obreros, entonces los obreros necesitarían salirse del yugo del señor feudal para poder ir al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo, que es lo que más adelante los terratenientes van a utilizar para formar el capital. Desde esta perspectiva entonces se entiende que el capital y esta concepción de acumulación originaria es simplemente como una recopilación histórica de lo que es el productor y la disociación entre este y los medios de producción. ¿Cómo fue expropiada la tierra de la población rural? Resulta que los terratenientes despojaron totalmente a los campesinos de sus tierras y saquearon los bienes comunes, las tierras públicas, todo el patrimonio del Estado. Incluso entraron en conflicto con la iglesia porque querían apropiarse de todas las tierras, porque se dieron cuenta que la actividad más rentable en el momento era la pastoril, es decir, reemplazaron la labranza por el pasturaje. Estos procesos de usurpación y de expropiación también vienen a consolidar lo que es la nueva propiedad privada, no vamos a decir la propiedad privada individual de los campesinos que trabajaban su tierra para su autoconsumo, sino la nueva propiedad privada, que es la capitalista, la que va a consolidar la acumulación originaria y la acumulación de capital como se concibe actualmente. ¿Por qué? Porque a raíz de esto se dio paso a la agricultura capitalista y con esto se empezó a incorporar el capital en la tierra y a su vez pues a comercializar el trabajo. Después de toda esta expropiación, los antiguos campesinos quedaron siendo considerados como mendigos y vagabundos. Salieron un sinfín de leyes en medio del siglo XV, XVI y hasta el XVII persiguiendo a estas personas. Quienes eran vagabundos antiguos debían pedir, por ejemplo, una licencia para mendigar, pero los nuevos, que eran los antiguos campesinos, tenían que trabajar. Quien no lo hiciera tenía que ser azotado hasta sangrar. Tenían que cortarle una oreja en segunda instancia, los desterraban, los enviaban a sus pueblos, lugares de origen y también los marcaban con fuego como esclavos. Hasta habían estatutos permitiendo que el amo hiciera con el esclavo lo que él quisiera, no solo ponerlo a trabajar su tierra sin salario, sin una vida digna en realidad, sino que también podía hacer con él una actividad económica, podía venderlo, podría intercambiarlo como si fuera un ganado. A raíz de esto viene otra cosa que también constituye la acumulación originaria, y es que regulaban el salario. Fijaban un salario máximo, no un salario mínimo, un salario máximo, de los cuales los obreros no podían recibir más de eso, incluso ellos no podían pagarle más de lo establecido en el salario porque podrían ser multados. Acá se vive como una separación de las clases, más de lo que ya habíamos visto, porque pues los pobres siempre estarían con los pobres y los ricos con los ricos. En la acumulación originaria hubo un elemento fundamental y son los arrendatarios. Acá Marx lo que intenta es explicarnos cómo surge el capital, porque después de la expropiación hubieron terratenientes, pero no quiere decir que porque personas tengan tierras ya se va a formar el capital. El arrendatario es parte fundamental de esto y hay tres papeles: el terrateniente, que es el dueño de la tierra; el arrendatario, que es quien le paga una renta al terrateniente por el uso de esa tierra; y el obrero, que es quien finalmente la trabaja. El arrendatario forma una parte fundamental, ya que él es quien en final constituye el capital. En Inglaterra hubieron como 4 modos
de arrendatario. El primero es el bailiff, que es el siervo, el segundo es el colono arrendatario, el tercero es el aparcero, que es como un semi arrendatario porque él pone la mitad del capital o una parte y el terrateniente pone otra, y el cuarto es el arrendatario en sí, el que conocemos hoy en día, que le paga al terrateniente por la tierra, sí, pero que utiliza a los obreros para trabajarla y generar sus ganancias. Dentro de todo esto hubo al final otro escenario fundamental, y es el de los contratos. Se hacían contratos a largo plazo, alrededor de 100 años, 99 años, que lo que hacían era enriquecer a los arrendatarios a costa de los terratenientes y de los obreros. ¿Por qué? Porque los arrendatarios pagaban las tierras 100 años antes a un valor que en el futuro sería superior. Entonces se van enriqueciendo porque no tienen que volver a pagarlo. De aquí que la agricultura pues ya no se produce para el autoconsumo de los campesinos y sus familias, sino que ellos la producen sí porque son los trabajadores, pero deben comprarla con su salario. A raíz de esto, de la producción agrícola, es que se va generando un mercado interno que permite la consolidación del capital industrial, porque los arrendatarios y los terratenientes, si trabajan su tierra, venden la mercancía a los manufactureros y los manufactureros se la venden a los obreros. Entonces este círculo, esta dinamización de la economía es lo que va consolidando este mercado y va haciendo que por medio de la producción agrícola también sea necesaria el capital industrial. Este capital industrial se puede ver desde dos perspectivas: un capital usurario, que es cobrar grandes intereses, y un capital comercial, que es el regular, intercambiar bienes y servicios. Ambos sistemas capitalistas tuvieron vigencia en la época, y a raíz de los progresos que se dieron en torno a ellos hubo un auge muy grande del capital, no solo en el periodo manufacturero como lo expliqué anteriormente, sino por todos los medios que puedan constituir capital. Había explotación infantil, esclavización, explotación de tierras, explotación minera, como el descubrimiento de América, hubo comercialización de negros africanos. La tendencia histórica de la acumulación capitalista va a destruir la propiedad privada individual, es decir, ya los obreros no van a ser dueños ni de sí mismos ni de los medios de producción, sino que el capital viene a destruir toda producción social. Porque la propiedad privada individual, basada en el comportamiento de los obreros para su autoconsumo, va a ser devorada por el capital, por la propiedad privada capitalista, que lo que hace es explotar el trabajo ajeno. Gracias.